Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al estudio bíblico de hoy, miércoles 24 de mayo del 2023. Vamos a empezar leyendo de el capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a leer los versos del 20 al 25. Hechos capítulo 9, los versos del 20 al 25. Dice así la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, has permitido que estemos aquí hoy reunidos con el único propósito de adorarte. Señor, venimos ante ti en humildad, queriendo aprender más de ti. Exhórtanos en esta noche, háblanos en esta noche, Señor, mediante tu palabra, para que podamos ser personas que vivamos de acuerdo a tu voluntad, que vivamos en santidad y en justicia, como a ti te agrada. Gracias te damos, Señor, que tu nombre sea glorificado de principio a fin. Oramos en el santo y eterno nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Es bien sabido que ante el cumplimiento de alguna gran operación militar en el transcurso de todas las guerras que han habido durante el periodo de nuestra existencia, que antes de empezar con estas movilizaciones, hay estudios que pretenden, aparte de verificar en los lugares donde ellos van a estar, los lugares en los que tienen que desenvolverse, primero ver el hecho de qué protección se les puede dar. Una protección que vaya a asegurar el éxito de dicha movilización militar. La operación Overlord, como se conoce al desembarco de Normandía en el día D, también no se privó de esto. Hubieron estudios anteriores en los cuales se trató de dar protección al desembarco de más de 5.000 navíos. Miren esto, 5.000 navíos de combate, en los cuales también habían 200 aviones que participaban. Casi unos 13.000 paracaidistas fueron lanzados en la línea posterior costera a las playas de Normandía para que puedan brindar apoyo. Y aparte de eso, fueron 160.000 aproximadamente, 160.000 soldados de más de 100 países que participaron como aliados en este movimiento militar. La Luftwaffe, como se conocía en ese tiempo a la Fuerza Aérea de Alemania, fue borrada totalmente de los cielos, puesto que esta operación en Normandía les significó a ellos perder más de 2.100 aviones, que para los aliados supusieron pérdidas mínimas, ¿no? Pérdidas mínimas y que pudieron recuperarse más que todo. Pero la protección que se ofrece en estos temas bélicos, por lo general, tiene un problema, lleva consigo un problema, que muchas veces falla, muchas veces falla. No es algo que garantice una protección como esta, no es algo que garantice el desenvolvimiento normal
y quizás a veces hasta el éxito en un tipo de operación. No, muchas veces falla. Miren que antes de la llegada de los aliados a las playas de Normandía, 1.365 bombarderos lanzaron cerca de 2.800 toneladas de bombas sobre las posiciones alemanas. Y en muchos casos no fueron demasiado lo que infringieron de pérdida en estas posiciones alemanas, puestos que ellos estaban resguardados en búnkers que eran totalmente macizos y en realidad no les significó tantas pérdidas. En la playa de Omaha fue donde los norteamericanos aliados tuvieron o lo pasaron realmente mal, ¿sí? Porque aquí se tardaron más de 3 días en alcanzar el objetivo de coronar esa cabeza de playa y las pérdidas humanas fueron elevadísimas. El apóstol Pablo, cuyo nombre inicial era Saulo de Tarso, luego de su conversión tuvo una serie de experiencias maravillosas del Señor, mediante las cuales comprobó su cuidado y la protección divina que siempre tuvo. Quiero decirles yo aquí algo. Cuando el Señor nos dejó a nosotros especificado el mandato de cumplir la gran comisión, predicar hasta el fin de la tierra el Evangelio de Cristo, Dios prometió algo, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es esta protección que lo llevó a Pablo durante mucho tiempo a ejercer de una manera correcta para las cosas para las cuales él fue llamado. ¿Cuál era la carta de presentación de Pablo? Bueno, él era fariseo, perseguidor de los cristianos, abierto enemigo de ellos, y de pronto se convierte y pasa a ser el nuncio del Evangelio de Cristo y comienza a proclamar las verdades que otrora había combatido con celo y con energía. Sin embargo, siempre contó con la ayuda protectora del Señor. Y a pesar de la animadversión que tuvo por propios y extraños, siempre tuvo la mano del Señor que lo cuidó y lo libró de situaciones difíciles. Veamos, ¿en qué se hizo efectiva la protección del Señor? La protección del Señor se hizo efectiva en su firme decisión de predicar el Evangelio de Cristo. Pero para entender bien esto, nosotros debemos saber qué es lo que hizo Pablo una vez que aceptó a Cristo, una vez de que el Señor Jesucristo se le apareció en este camino a Damasco. Todos sabemos que Saulo era un hombre de un carácter vehemente, siempre se lo recuerda bastante por eso. Un carácter que lo tradujo, que lo llevó al ministerio que le tocó cumplir. Miren lo que nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 9 y el verso 6. Miren lo que nos dice el verso 6. Una vez que el Señor Jesucristo se le presentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, miren lo que dice Pablo en el verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es impresionante ver que este hombre que recién conocía al Señor, recién lo conocía, quizás de nombre, pero explícitamente conocía recién a Cristo, ya estaba dispuesto a seguir sus órdenes. Algo que no lo pudo hacer en el momento. Yo creo que si hubiese podido lo hubiera hecho, pero no lo pudo hacer en el momento. ¿Y saben por qué? Bueno, porque como leemos aquí en el libro de los Hechos, su visión fue velada, ¿no? Él fue llevado hasta la ciudad de Damasco y ahí pues después de algún tiempo Ananías, todo incrédulo,
fue por parte del Señor Jesucristo a devolverle la visión. Le cayeron como escamas de los ojos. Y miren lo que pasa una vez que Pablo ya recibe la vista, o sea, cuando ya estaba operativo, se podría decir. Verso 20 de este mismo capítulo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida. Su vehemencia nunca menguó. Lo acompañó hasta el final de sus días. Y esto es algo que debemos imitar todos nosotros. Todos nosotros debemos imitar esto. Nuestra vehemencia por la predicación del Evangelio no debe menguar. Lastimosamente, iniciamos bien, se inicia bien. Se inicia diciendo que Cristo es el Señor. Se inicia compartiendo el testimonio de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Pero poco a poco, con el tiempo, con las aflicciones, con las pruebas que vamos teniendo, por lo general se deja de hacer esto y eso no es correcto. Debemos seguir avanzando con la misma fuerza de que cuando conocimos a Cristo. Pero miren, Dios proveyó también de protección a este siervo vehemente. No solamente lo dejó con su vehemencia y que allá se pueda él defender como bien le parezca, o que tenga cuidado, o tenía que muchas veces ser cauteloso, no decir algo, diluir el mensaje del Evangelio. No, jamás. ¿Por qué? Porque Dios proveyó de protección para este siervo vehemente. Miren lo que nos habla el verso 23 de este mismo capítulo 9. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Estos judíos que estaban confundidos, que no sabían qué había pasado con el otrora colega suyo, ¿no? Saulo de Tarso. ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre era nuestro brazo ejecutor y ahora lo vemos que algo le ha pasado, quizás pueda estar confundido. Bueno, ellos no se explicaban. Pablo los tenía totalmente atónitos, anonadados, no sabían qué hacer. Miren lo que dice el verso 22 de este capítulo 9 de los Hechos. Pero Saulo mucho más, ojo con esta palabra, Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Seguramente todas las puertas de la ciudad estaban resguardadas. Todos los lugares que estos judíos sabían dónde podía estar o esconderse Pablo estaban resguardados. ¿Por qué? Porque la intención no era hacerlo entrar en razón, no. La intención de ellos era liquidarlo, matarlo, borrarlo del mapa, sacarlo totalmente de la escena para que ya no siga predicando a Cristo. Sin embargo, los hermanos se dieron maneras, muchas maneras, por la cual poderlo descolgar por un lado del muro, una ventana que estaba al lado de un muro, para que él pueda salir de la ciudad. Yo creo que este episodio en especial lo llevó ya después de algún tiempo a hablarles a los hermanos en Roma que estaban pasando por este mismo tipo de aflicciones, que era la persecución, de que Dios protege a los suyos. Y es en la carta a los Romanos, el capítulo 8 y el verso 28, en el que Él les expresa: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo, y sabemos que a los que aman a Dios, aquí hay algo muy explícito, los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Y pasa a explicarlo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces me va a decir, bueno, correcto, eso es a aquellos que tienen un propósito, aquellos que quizás, bueno, son pastores o se dedican a una labor misionera. No, hermanos, no. Miren, en el momento que nosotros somos lavados por la sangre preciosa de Cristo, recibimos un mandato: predicarles, comunicarle a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el propósito de Dios para cada uno que es lavado por la sangre preciosa de Cristo. Y la persona que se dedica a cumplir este propósito, todas las cosas les van a ayudar a bien. Todas. No va a escapar ninguna. Dios provee también protección, o le proveyó protección para el cumplimiento de este gran propósito. Y esto, bueno, se lo puede ver marcado más en un episodio que le sucedió al apóstol Pablo, que iba junto a Bernabé, que está en el libro de los Hechos, el capítulo 14, los versos del 8 al 23. Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Listra y bueno, y ahí sanaron a un hombre que estaba imposibilitado de los pies, ¿no? Y esto llevó a la gente que estaba en ese entorno a querer adorarlos, pues veían o los confundieron, qué sé yo, a Bernabé lo confundieron con Júpiter y a Pablo lo confundieron con Mercurio, eran dioses romanos, ¿no? Y a Pablo, quizás por lo que él llevaba el mensaje, Júpiter, este dios romano, llevaba el mensaje de los dioses del Olimpo. Quizás por esto lo confundieron. Pero estos hombres hicieron algo. Ellos de entrada no permitieron que se les haga tal adoración. Qué diferente es ver, hermanos queridos, cómo hay líderes que se dicen ser predicadores del Evangelio, en el cual cuando reciben alguna palabra de halago por la labor que cumplen, la vanagloria se sube a tal punto que muchas veces las personas ansían solamente estar a la sombra de ellos, más o menos como los que ansiaban estar a la sombra de Pedro. Y a estas personas les gusta eso, les gusta. Sin embargo, Pablo y Bernabé pararon de raíz. No, nosotros no merecemos adoración. Somos igual que todos ustedes. Y precisamente aquí es que Pablo, como portador del mensaje, empezó a hablarles de Cristo, hablarles de quién es el Señor Jesucristo, y lo aprovechó para hablarles con la misma vehemencia que lo caracterizaba. No le importó herir susceptibilidades de aquellos que creían en los dioses romanos. No le importó. No. Habló la verdad del Evangelio. No es como ahora muchas veces se pretende apagar el mensaje del Evangelio. Muchas veces se pretende diluir la verdad del Evangelio para no herir la susceptibilidad de algún hermano o hermana que pueda estar presente. No, estos hombres no. Hablaron de Cristo con la misma vehemencia. Y miren, esto, bueno, le costó a Pablo, que como era el que más hablaba, como el que tenía la mayor vehemencia, le cayó encima una turba que estuvo arengada por unos judíos que venían de Antioquía y de Iconio, ¿no? Y lo apedrearon, lo arrastraron y lo dejaron por muerto. Miren lo que dice el capítulo 14 del libro de los Hechos y el verso 19, verso 14 de los Hechos y el verso
capítulo 14 de los Hechos y el verso 19. Miren, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero es aquí, queridos hermanos, que la poderosa mano del Señor estuvo a favor de su siervo, evitando que estas piedras que le lanzaron ejerzan quizás algún daño mayor. Tanto fue así, miren lo que pasa en el verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Aquí dice, pensando que estaba muerto. En el verso anterior, aquí dice, se levantó y entró en la ciudad, entró en Listra. Y al siguiente día, miren lo que pasa al siguiente día. Al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Este hombre al siguiente día sale con Bernabé para Derbe. No le bastó el hecho de decir, bueno, me apedrearon, mejor me quedo tranquilo. No, salió al otro día directo a Derbe con Bernabé. Esto no detuvo a Pablo en ningún momento. Pues vemos que después de anunciar el evangelio en esta ciudad de Derbe, y después de haber hecho muchos discípulos en esta ciudad de Derbe, el apóstol regresa a la misma ciudad donde tuvo este agravio, en Listra. Miren lo que nos dicen los versos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántas veces los cristianos que viven alguna experiencia dolorosa en algún lugar no desean volver al mismo porque les trae malos recuerdos? ¿Cuántas veces los cristianos que desean servir quieren hacerlo en lugares donde no les signifique mucho sacrificio? Pablo no le importó el hecho de haber sido apedreado y haber sufrido este agravio. Él sabía que habían muchos hermanos en la ciudad de Listra que necesitaban ser confortados. Y regresó precisamente para eso, para confortarlos, pero para algo también muy especial. Decirles, no mentirles, no diluirles en un evangelio de paz, de amor, no. Decirle exactamente que es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de los cielos. Hermano, es necesario que a través de la tribulación nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Miren, la tribulación produce más apego, produce más creencia en todas las promesas del Señor. Y créanme, nuestra fe no va a desfallecer por eso. El Señor le ofreció también protección, ¿para qué? Para testimonio a los creyentes. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, los versos del 16 al 31, él describe todos los sufrimientos que tuvo por el privilegio de predicar la palabra de Dios y con esta vehemencia que lo caracterizaba. Y de estos sufrimientos sobresalen tres. Primero, verso 23 de esta carta a los Corintios, de la segunda carta a los Corintios. Veamos lo que nos dice el capítulo 11. Capítulo 11 y el verso 23. Primero,
en peligros de muerte muchas veces, en peligros de muerte muchas veces. Como vimos anteriormente, cuando fueron aprendidos en Listra y dejados fuera de la ciudad y dados por muertos, solamente la mano del Señor los salvó, lo levantó. Peligros de muerte. El verso 25 nos habla acerca de cosas que pasó también en su vida como heraldo del Evangelio. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Sin duda alguna, esto debió ser muy duro para el apóstol, puesto que humanamente no había nadie quien lo socorra de un naufragio. Ahora, bueno, contamos con el equipo de guardacostas y aún así muchas veces no encuentran ciertos barcos que se pierden o náufragos. En ese tiempo no había nada de esto. Humanamente no había quien lo socorra y auxilie. Solo confiando en la misericordia y gracia del Señor pudo pasar esta dura prueba. Y esto está en constancia en el capítulo 27 de los Hechos. Yo le invito en su casa que lea todo este capítulo 27 de los Hechos, para que usted se dé cuenta cómo el Señor libró a Pablo y a los que estaban con él, eso es importante, de una muerte segura. Verso 27. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cuántas veces habrá pasado por esto? Fueron muchas, sin duda alguna. No se dice aquí cuántas son, pero yo creo que fueron muchas. Miren, hermanos, en nuestro país todavía tenemos la dicha de poder contar con la libertad de culto. En otros países hablar de Cristo significa morir prácticamente. Pero la muerte lleva implícito algo. La muerte lleva implícito separación. Y es esto lo que quiero dejar bien en claro en esta noche. ¿Cuán dispuestos estamos a morir para así vivir en victoria? Parece una paradoja, sí, suena como una paradoja. ¿Cómo la muerte puede significar victoria si la muerte es la separación? Pues, queridos hermanos, les digo, ¿cómo alguien que pudo experimentar esto como Pablo se lo dijo a los hermanos de la iglesia de Filipos? Miren, está expresado en la carta a los Filipenses, el capítulo 1 y el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se explica esta paradoja de Pablo? Pablo le explica sencillamente en esto, y creo que este fue el pensamiento de él. Cuando dijo, para mí el vivir es Cristo, ahí hay ganancia. Sí, todo el mundo gana viviendo para Cristo. Y muriendo para Cristo, ganan aún más. Si vivo para Cristo, gano. Y si muero por Cristo, gano aún más. Es muy interesante ver que lo que Pablo dijo en todas sus cartas prácticamente son testimonios de la protección de Dios, la protección que le brindó durante todo el peregrinar en esta tierra. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el verso 17, Pablo les quiso dejar bien en claro esto a estos hermanos de Corinto. Él les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron, todo eso pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que Pablo quiso decirles a ellos es que la persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, esa persona cambia totalmente. Todo lo anterior lo deja atrás. Todo lo anterior pasa y lo que viene por delante, todo es hecho nuevo.
Miren, el apóstol pasa de perseguidor de los cristianos a ser apóstol a los gentiles. Es decir, de perseguidor pasa a ser perseguido. Miren, todo cambia, absolutamente todo. Su vida cambió completamente. En medio de las luchas, de los problemas, en medio de todo esto, él vio la protección del Señor, la mano del Señor que lo sacaba avante en todo lo que él hacía. Cuando Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra, esto es un episodio que confunde tanto a píos como a impíos. ¿Cómo es posible que un hombre que fue apedreado, un hombre que fue arrastrado, un hombre que fue dado por muerto, se levante, entre a la ciudad, salga al otro día a predicar y regrese nuevamente a seguir predicando a esta ciudad donde había sufrido tremendo agravio? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, solamente hay una explicación para esto, queridos hermanos. La explicación es que el mismo Señor de la gloria hizo que esas piedras, pesadas piedras, no toquen ninguna parte letal de su cuerpo, porque el propósito del Señor era que este hombre siga predicando el Evangelio. Pablo llegó a entender bien esto porque era un maestro de la ley, de lo que en ese tiempo se conocían como la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, que era la ley, los profetas y los escritos. Él lo entendía bien. Miren lo que nos dice el Salmo 32. Él sabía de las promesas de los que confían en el Señor. Salmo 32, verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 18, versos 35 y 36. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Y la promesa más bella que creo que nos da el Señor y que se encuentra en el libro del profeta Isaías, el verso 46, el capítulo 46 y el verso 4. Y hasta la vejez yo mismo, dice el Señor, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Está hablando el Señor. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Miren, qué promesa tan grande. No es solamente mediante la juventud, no es solamente hasta que uno tenga fortaleza. No, dice, hasta las canas. Quiere decir, hasta que se cumpla el propósito del Señor, aun cuando fuéramos viejos. Hasta ahí yo te llevaré, yo te protegeré, dice el Señor. Hay muchos que no saben o no se ponen de acuerdo cuál es el autor de la carta a los hebreos. Personalmente, mi opinión es que este autor para mí es el apóstol Pablo. No quiero hacer de esto ningún dogma, pero para mi opinión es el apóstol Pablo. Nadie puede escribir con tanta certeza lo que se halla en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, los versos 7 al 9. Miren,
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Solamente alguien que pudo experimentar la protección de Dios de tal manera pudo llegar a escribir esto con tanta convicción. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿puede el Señor en la actualidad proteger algún instrumento suyo? ¿Puede hacerlo acaso? Pues claro que sí, claro que puede protegerlo, claro, porque el Señor va a estar con él. Su mano de gracia, su mano de poder lo va a proteger en todo momento, porque está cumpliendo su propósito, porque está viviendo en santidad delante del Señor. Como les dije en un principio, el propósito de todos nosotros es predicar el Evangelio. Y nosotros debemos ser muy claros en tener la certeza de que Dios nos va a proteger, porque Él es Dios de ayer, de hoy y de los siglos, porque su poder se mantiene inmutable. El poder del Señor se mantiene inmutable. El poder del Señor no ha cambiado de la época de Pablo a la época actual. No. Él puede y quiere librarlo de la angustia y quiere librarlo de la persecución si estuviera en persecución. Quiere librarlo, pero lo importante es creerle. Creerle de que Él, hasta las canas, hasta cuando fuéramos viejos, Él va a estar en todo momento protegiéndonos, porque su poder es eterno. Amén. Hermanos, hemos concluido con este estudio bíblico y les invito en este momento a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu poder, por tu amor. Gracias, Padre bendito, porque en esta noche tú nos has exhortado y nos has hecho saber, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que te mantienes inmutable y que en todo momento tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con la misma vehemencia que cuando vinimos a los pies de nuestro Salvador Jesucristo, sabiendo, Señor, que la aflicción es necesaria para poder entrar en el reino de los cielos y que ninguna prueba va a ser o se va a extender más allá de lo que nosotros podamos soportar. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos vuelvas a traer el próximo miércoles para seguir aprendiendo más de tu palabra. Oramos en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén.